Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablarles sobre inmunidad adaptativa. Bueno, yo soy Lisette y voy a empezar. La inmunidad adaptativa adquirida o específica se refiere a la rama de la respuesta inmune que se adapta con cada nueva infección. Los mecanismos efectores utilizados son similares a los utilizados por las células inmunes innatas. Sin embargo, la distinción importante entre inmunidad innata y adaptativa radica en su modo de reconocer a los patógenos. Existen dos poblaciones principales de linfocitos, los B y los T, que regulan diferentes tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. Después de la exposición a patógenos, proliferan y se diferencian en linfocitos efectores. Poco después de la eliminación del patógeno, una gran cantidad de células efectoras mueren y solo sobreviven las células de memoria. Las principales características de la respuesta inmunitaria adaptativa son especificidad, que reconoce diferentes tipos de antígeno; diversidad, que responde a una amplia variedad de antígenos; la especialización genera respuestas óptimas para la defensa de lo propio. Es una de las propiedades más destacadas del sistema inmunitario. Es la capacidad para reconocer muchos antígenos extraños, responder a ellos y eliminarlos sin reaccionar contra las sustancias antigénicas del mismo individuo. La insensibilidad también se denomina tolerancia. La memoria es la exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño. Favorece su capacidad para responder de nuevo a ese mismo antígeno. Ahora les voy a hablar de la clasificación humoral y celular. Existen dos tipos de respuestas inmunitarias, en las que intervienen componentes diferentes y sirven para eliminar microbios de distintos tipos. Primero tenemos a la humoral, que cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas que reciben el nombre de anticuerpos, producidos por los linfocitos B. Los anticuerpos reconocen los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por los fagocitos y el sistema del complemento. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, como bacterias en las luces de los sistemas digestivo, respiratorio y en la sangre, debido a que los anticuerpos secretados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Por otro lado, tenemos la inmunidad celular, que es mediada por linfocitos T y constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, promoviendo la destrucción de estos en fagocitos o eliminando células infectadas. Los linfocitos T se dividen en dos subpoblaciones principales: linfocitos TCD4, cuya principal función es la secreción de citocinas, y los linfocitos TCD8, que eliminan células infectadas y tumorales. Muchos microbios son ingeridos por los fagocitos y sobreviven en su interior, sobre todo los virus. Infectan a varias células del hospedador y se replican en ellas. En estos lugares, los microbios son inaccesibles a los anticuerpos circulantes. La defensa contra estas infecciones corresponde a la inmunidad celular, que fomenta la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos o la eliminación de las células infectadas para suprimir los reservorios de la infección. Bueno, yo soy Fernanda y les voy a hablar sobre las respuestas de la inmunidad adaptativa. Estas son procesos que se dan cuando un antígeno entra en el organismo y es reconocido como extraño. La respuesta primaria. Cuando por primera vez entra un antígeno a nuestro organismo, se da la fase de latencia, la cual tiene una duración de 1 o 2 semanas. Es el momento en el que tenemos los síntomas de la enfermedad. Y en esta fase, el organismo está produciendo linfocitos que reconocerán y producirán los anticuerpos. Después sigue la fase logarítmica, en la cual el nivel de anticuerpos en sangre aumenta en cantidad y estos son de tipo IgM. Cuando la enfermedad está desapareciendo, se dice que entra en la fase de declinación. La respuesta primaria acaba con un nivel mínimo de anticuerpos y algunas células que se mantienen como memoria. La respuesta secundaria. Si de nuevo entra ese mismo antígeno, gracias a que el sistema inmunitario tiene memoria, reconoce a ese antígeno y la respuesta es mucho más rápida. Se entra en una fase de latencia mucho más breve, ni siquiera hay síntomas. Enseguida se da la fase de producción de anticuerpos,
pero esta vez del tipo IgG, que se da mucho más rápido, en mayor cantidad y más duradera. Por ello, los antígenos son rápidamente destruidos. Por ejemplo, con la varicela, la primera vez que nos da, hay síntomas. Es posible que ese mismo virus ya haya entrado por segunda vez en nuestro organismo y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Supongamos que entra otro antígeno. Lo que sucede es que pasa a respuesta primaria. Esto porque el antígeno no es el mismo y la respuesta inmunológica es muy específica. Para cada antígeno, su anticuerpo. En esta gráfica está representada la concentración de anticuerpos contra el tiempo. Se puede observar la primera exposición, en la cual se dan las fases mencionadas. Para cuando se da la respuesta primaria, hay poca cantidad de anticuerpos y una duración mucho más corta si lo comparamos con la segunda exposición y la respuesta secundaria, en la cual hay una mayor concentración de anticuerpos y dura mucho más tiempo. A modo de resumen, la respuesta primaria es la respuesta de formación de anticuerpos provocada tras el primer contacto de cada antígeno con el linfocito. Este primer contacto confiere al individuo una memoria inmunológica, de forma que el cuerpo se encuentra preparado para afrontar la eventualidad de una segunda infección por el mismo agente. La respuesta secundaria. Se genera un clon de células plasmáticas. Estas se diferencian a partir de los linfocitos B gracias a la estimulación de los linfocitos T cooperadores. En la respuesta secundaria, la formación de anticuerpo es más rápida y más intensa. Ello se debe a que a partir del linfocito primario que tuvo el primer contacto, aparte del clon de células plasmáticas, se genera en paralelo otro clon de células B de memoria. Esto hace que cuando el antígeno entre por segunda vez, habrá en el cuerpo más células preparadas que las que encontró en la primera ocasión. Además, estos linfocitos cebados de memoria necesitan menos divisiones celulares antes de poder diferenciarse a su vez en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Bueno, soy Estefanía y les voy a hablar sobre la forma en la que clasificamos la respuesta adaptativa. Bueno, primero tengo que mencionar que se les va a denominar vírgenes a los linfocitos que no han tropezado aún con un antígeno en concreto, lo que quiere decir que carecen de experiencia inmunitaria. En cambio, cuando ya han respondido a un antígeno microbiano y se encuentran protegidos frente a cualquier exposición posterior, se les califica inmunes. Bueno, dicho esto, voy a explicarles que la inmunidad protectora frente a un organismo patógeno puede inducirlo a la respuesta del hospedador frente al microbio o la transferencia de anticuerpos que defienden a el organismo frente al microbio. La forma de inmunidad que se despierta por la exposición a un antígeno extraño se denomina inmunidad activa, lo que quiere decir que la persona inmunizada cumple una función activa en la respuesta del antígeno. Y según la enfermedad, la inmunidad activa puede durar toda la vida o solo un intervalo de tiempo. Esta va a ser la inmunidad que adquiere el organismo frente a una enfermedad infecciosa después de haberla padecido. Se va a deber a la respuesta secundaria al permanecer en el medio interno los linfocitos B de memoria o los anticuerpos que intervienen. En esta va a intervenir los fagocitos, que pueden ser macrófagos o neutrófilos. Va a intervenir también el sistema de complemento, las células Natural Killer o NK y las interleucinas. Tenemos otra manera de clasificar este tipo de respuesta, que va a ser la natural, que se va a adquirir después de haber padecido la enfermedad, como ya nos explicaron anteriormente, por ejemplo, después de haber estado expuesto al virus de la varicela zoster. Y también tenemos a la artificial. Esta va a ser la protección inducida por la administración de inmunobiológicos, por ejemplo, las vacunas. Son una suspensión de microorganismos vivos atenuados, muertos o inactivados, fracciones de los mismos o partículas proteicas patógenos que al ser administradas se van a distribuir en el sistema inmunológico y van a inducir una respuesta inmune específica que inactiva, destruye o suprime al patógeno, previniendo la enfermedad contra la que está dirigida. O sea que las vacunas van a estimular el organismo para que genere anticuerpos específicos contra agentes patógenos también específicos. El resultado de la vacuna en el organismo es la capacidad de que el agente patógeno se multiplique y produzca una enfermedad sin causar enfermedad. Entonces, como resumen, tengo que decir que la inmunidad activa va a conferirse mediante la respuesta del hospedador a un microbio o un antígeno microbiano, va a proporcionar resistencia a la infección
Es específica frente a agentes microbianos y va a generar una memoria inmunitaria. Bien, yo soy Desiree y les voy a hablar sobre la inmunidad pasiva. Esta es la transferencia de la inmunidad que se desarrolló en un individuo a otro que no la ha desarrollado. El individuo que recibe esta transferencia sin haber estado expuesto anteriormente a este patógeno. Debido a que el individuo no formó esos anticuerpos a través de su propio sistema inmune, solamente lo protegerán durante cierto tiempo. La inmunización pasiva es un método útil para aportar resistencia con rapidez sin tener que esperar el desencadenamiento de una respuesta inmunitaria activa o cuando ésta no es suficiente. Sucede de manera natural cuando los anticuerpos maternos pasan al hijo a través de la placenta o mediante la leche materna, y estos van a brindar protección al bebé frente a los microorganismos ambientales hasta que su sistema inmune se madure y desaparecen entre los 6 y 12 meses de edad. Ok, la inmunidad pasiva se adquiere de manera artificial mediante la transferencia de anticuerpos preformados presentes en los que se conocen como sueros. Estos sueros provienen de individuos inmunizados y ya sean animales o humanos. Estos anticuerpos se utilizan como tratamiento de emergencia para neutralizar sustancias inoculadas por picaduras de animales, ya sea alacranes, serpientes, arañas o contra el tétanos. Como les mencioné anteriormente, proporcionan una resistencia a la infección. Son específicos frente a agentes microbianos. A diferencia de la respuesta activa, estos no generan memoria inmunitaria. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.